seguro IPv6 que IPv4, son otras capas, pero hay, si lo hacemos bien, cosas que pueden protegernos mejor. Claro, si numeramos las máquinas como hacemos en IPv4, porque no hay otro remedio, máquina número 1, la dirección 1, máquina número 2, la dirección 2, máquina número 3, la 3. Si hacemos lo mismo en IPv6, la hemos liado. O sea, no nos ha servido para nada. Pero si numeramos las máquinas de forma aleatoria y sin ningún orden preestablecido, me vais a decir, es que son muy difíciles de recordar las direcciones. Es que no tenemos que recordar direcciones, hay que recordar nombres. Y lo voy a insistir a lo largo de todo el día. Pero de esa manera, aunque encuentren una de las máquinas, como la otra no está a continuación, les cuesta otros 5.300 millones de años encontrar la siguiente. ¿Ok? Entonces, eso es algo importante y es otro de esos cambios de mentalidad que vamos a ver. Además, resulta que yo he hablado de la red más pequeña. La red más pequeña es un /64, pero si yo doy un /64 a un usuario final, aunque sea un usuario residencial, no puede fragmentarla, porque está prohibido y los routers no se lo van a permitir. Lo tendría que hacer todo de forma manual y dejarían de funcionar cosas. Lo que se hace habitualmente, y es mi recomendación y ha sido también recomendación de IETF durante muchos años, ahora se ha flexibilizado un poco, pero vais a ver también a lo largo del día que os voy a decir una razón más para que sea así, es que a los usuarios, aunque sea un usuario residencial a cada sitio, cada cosa que esté colgando al final de un enlace, hay que entregarle un /48. Un /48 significa que si cada subred es un /64, del 48 al 64 son 16 bits, es decir, 2 elevado a 16, 65.535 subredes en mi casa. Eso es lo que yo tengo y lo que debería de tener todo el mundo. Y os parecerá una barbaridad, os parecerá un malgaste, pero pensar que IPv6 ha sido diseñado así, para utilizarlo así. No es malgastar direcciones, es usarlo como ha sido diseñado. Con lo cual, ya el port scanning no es solamente 5.300 millones de años, sino que es primero detecta en qué subred están las cosas y luego en qué dirección de esa subred. Porque tampoco voy a ser tan tonto de enumerar las cosas empezando en la subred 0, la subred 1, etcétera, etcétera. Si lo hago bien, no. A lo mejor pondré las subredes de una forma aleatoria. O al menos pondré todas las subredes consecutivas, pero empezando en un número que no sea el 0 o el 1 o una cosa fácil como el 1000. ¿Ok? Yo en mi casa ya tengo utilizadas más de 250 subredes. Porque yo tengo diferenciadas bombillas, de enchufes, de bombillas que se puede regular la intensidad, diferentes servicios, diferentes aplicaciones, porque es una forma también de incrementar la seguridad. ¿Ok? Insisto, cambio de mentalidad. Nos choca mucho, pero es así. Bueno. Ventajas adicionales que en este caso no se refieren al número de bits. Pues tenemos, por un lado, que hemos eliminado la complejidad de la cabecera IP. Y al ser menos compleja la cabecera, es más fácil su procesado por parte de los routers y de las máquinas. Y además es más fácil también el uso de IPv6 en las redes. Es decir, a los operadores también les hacemos la vida más fácil. Eso es un poco la idea. Multicast, lo vamos a ver luego. Multicast, ya he comentado antes el caso de NTT. Despliegue de multicast con IPv6, año 2002, más fácil para IPTV que hacerlo con IPv4. Así de fácil. Ejemplo mejor, imposible. Es algo embebido, es algo parte intrínseca del protocolo y vais a entender luego por qué. Movilidad, lo voy a explicar luego también. Calidad de servicio, de nuevo, aquí habrá más de uno que os diga IPv6 ofrece más calidad de servicio. No sabe lo que está diciendo. La calidad de servicio, igual que en IPv4 tenemos también unos bits en la cabecera que nos permiten hacer calidad de servicio, pero requiere otras capas para hacerla. IPv6 sí es verdad que incorpora un nuevo campo de calidad de servicio que se llama etiqueta de flujo, flow label, en la cabecera. Pero no lo hace por sí sola, necesita otras capas, otros mecanismos de calidad de servicio. Por ejemplo, RSVP. ¿Vale? La realidad es que calidad de servicio no es un problema técnico. Calidad de servicio es un problema de que si yo doy calidad de servicio en una red, tengo que ponerme de acuerdo, tengo que hacer acuerdos con operadores del resto del mundo para mantener esa calidad de servicio. Con lo cual, al final es más fácil dotar de más ancho de banda a las redes y asegurarme de que todo va a ir bien. Y ir creciendo el ancho de banda según vaya saturando las líneas. Es decir, no es un problema tanto técnico, sino más bien de acuerdos comerciales.
Sí es verdad que estamos trabajando en IETF para mejorar eso, pero vamos a requerir otras capas para hacer calidad de servicio. Luego IPv6 no ofrece mayor calidad de servicio que IPv4. Y bueno, aquí nos vamos a quedar para salir al break. Es un repaso de todo lo que he dicho. La última cosa es la única que es nueva, que no la he comentado antes, y es lo que yo llamo extensibilidad. El protocolo IPv6 ha sido diseñado de tal forma que incluya, entre comillas, todos los parches que hemos ido viendo que eran necesarios en IPv4, pero además que aquello que en IPv4 no funcionaba bien, que son las opciones, sí que sea útil y de verdad sea posible en la práctica con IPv6. Y es lo que llamamos extensiones, que en general se hacen extremo a extremo. ¿Qué quiere decir eso? Y lo voy a ver también luego con más detalle cuando volvamos del break. En IPv4, para poner una opción nueva, básicamente lo que tengo que hacer es, hoy a las 12 de la noche, hora de Valencia, hora de Londres, hora de Nueva York, hora de Tokio, vamos a apagar todos la red. Primero nos ponemos de acuerdo en qué hora, en qué zona horaria. Apagamos todos la red. Todos los que tengan routers conectados a Internet los apagan, los actualizan y al cabo de 10 minutos arrancamos de nuevo. ¿Creéis que eso es viable? Ni siquiera por regiones, ni siquiera por países, ni siquiera por tipos de servicios. No es posible apagar Internet. Precisamente por eso no hacemos una opción de más bits en las direcciones que podríamos pensar que sería factible. Es decir, tenemos que huir de eso. Las opciones como tales no sirven y por eso hemos inventado un protocolo que sí que de verdad sea extensible en el futuro. Os hagáis una idea del orden de magnitud, ¿no? No sé si el ejemplo de la pelota de golf y el tamaño del Sol es suficientemente claro, pero con pensar en que sextillón es algo que no hemos contado nunca, pues aquí tenemos 340 sextillones. Sí es verdad que aunque técnicamente es correcto que las direcciones son 128 bits, pero no tenemos que verlas así. Tenemos que ver las direcciones como dos piezas separadas de 64 bits cada una. Es decir, en realidad lo que tenemos es 2 elevado a la 64 posibles subredes en toda la Internet y cada subred 2 elevado a la 64 posibles interfaces. Importante, insisto, no hemos diseñado el protocolo pensando en que vamos a agotar todas las direcciones de cada interfaz, de cada subred, ni muchísimo menos. Es decir, por eso no hay que pensar que desperdiciamos direcciones, sino que el protocolo ha sido diseñado para hacerlo así, que es una gran diferencia. Estos son todos los grandes cambios de mentalidad que tenemos, porque con IPv4 se trataba de que como no había direcciones había que aprovechar al máximo. Con IPv6 no se trata de racanear ni muchísimo menos. Eso va en contra del diseño del protocolo. Nos va a costar, pero hay que hacerse con ello. ¿Ok? Fijaros en el esquema que tenemos ahí de cómo es una dirección y que lo veremos luego también con más detalle, pero tenemos los 64 bits que acabo de comentar, que es lo que llamamos el identificador de interfaz. Y si nos movemos hacia la izquierda, a continuación tenemos 16 bits. 16 bits quiere decir que tenemos lo que llamaríamos un /48. Esto es exactamente igual que la notación CIDR que utilizamos en IPv4. Hablamos de /24, pues aquí diríamos /48. Del 48 al 64, 16 bits. Antes he comentado que son 2 elevado a 16, es decir, 65.535 posibles subredes. El /48 es lo que un sitio final debería de recibir. ¿Ok? Los siguientes bits. En realidad, si empezamos a mirar por la izquierda del todo, tendríamos los 3 primeros bits hoy en día fijados para las direcciones globales como 001. Las direcciones globales son el equivalente a las públicas. ¿Ok? Entonces tenemos los primeros 3 bits 001. Esto es de momento. ¿Qué quiere decir eso? Que si mañana necesitamos más, utilizaremos 010, 011 y así sucesivamente. Luego tenemos en total 8 posibilidades, ¿correcto? Más los 45 bits siguientes, en total 48 bits, que es lo que forman lo que llamamos el prefijo de routing global. Es decir, en teoría lo máximo que se puede anunciar en la tabla de routing, si somos buenos ciudadanos y seguimos las reglas, es un /48.
lo máximo. Pero además, siempre hay que recordar que hay que anunciar todo lo que tengamos agregado en una sola ruta. ¿Que terminaremos fragmentando? Bueno, pues a lo mejor. Pero vamos a intentar anunciar solo una ruta porque es posible hacer redes con una sola ruta por cada red. ¿Ok? Eso es un poco la tónica que tenemos que seguir. Si nosotros vamos a RIPE NSC, y le pedimos para un ISP direccionamiento, por defecto lo que nos va a dar es un /32. Y digo por defecto porque si un ISP justifica más, RIPE sin ningún problema te da más. Recientemente, es información pública, está publicada, es información que publica RIPE y cualquiera la puede encontrar con juiz. A Telefónica se le ha asignado para los usuarios residenciales en España un /23. Si hacéis la cuenta de cuántos /48 tiene un /23, creo que salen como 18 millones. Es decir, para 18 millones de usuarios, cuando creo que Telefónica solo tiene como 6 millones y medio. ¿Qué ocurre? Que tampoco se optimizan las redes tanto por la agregación como para ser capaz de utilizar todo. De hecho, fijaros que si tenemos un /32, del 32 al 48 hay otros 16 bits. Con 16 bits, un ISP puede dar servicio en teoría a 65.535 clientes. ¿Entendéis la cuenta? Pero ¿qué ocurre? Que eso no es normalmente así. La agregación en una red no suele ser tan óptima. Con lo cual, si hay 3 o 4 POPs, hay que dividir ese direccionamiento entre 3 o 4 POPs. No todos los POPs son del mismo tamaño. Con lo cual, al final, estás perdiendo direcciones de una forma u de otra. Entonces, al final, si queréis hacer una cuenta, entre comillas, de la vieja, podríamos pensar que una red podría optimizar para que un /32 te estuviese habilitando hasta 50.000 clientes en lugar de 65.000. Insisto, esto es algo que hay que hacer red a red, pero por hacer ahora una cuenta fácil, para que lo entendáis, si yo tengo un /32 y soy capaz de direccionar 50.000 clientes y tengo 100.000 clientes, en lugar de un /32 necesito un /31. Si tengo 200.000 clientes necesito un /30 y así sucesivamente. Si hacéis esa cuenta os sale lo de los... Lo hice hace varios meses, creo que eran 18 millones que os decía antes del /23, ¿no? Pero vamos, es fácil hacerlo. Bueno, de hecho, /30 hemos dicho 200.000 clientes, /29 400.000, /28 800.000, /27 1.600.000. Es relativamente sencillo hacerlo. Suponiendo que sean 50.000 clientes optimizados, ¿no? Insisto, hay que ver cada red y hay que ver el plan de direccionamiento para hacer la cuenta de verdad como es. Cuando RIPE nos entrega un /32, reserva los bits contiguos para que si crecemos no tengamos una ruta adicional, sino que hoy anunciamos un /32, mañana crecemos, anunciaremos el mismo, pero en /31 y así sucesivamente. Eso lo hacen todos los RIRs, no solo RIPE. De hecho, vais a ver, los que estéis siguiendo la lista de políticas de RIPE, vais a ver que vamos a enviar, ya está trabajándose, pero lo vamos a enviar a la lista la semana que viene seguramente, una propuesta de la que soy coautor también, en la que intentamos que en lugar de un /32 la comunidad acepte que los ISP sin justificación puedan pedir hasta un /29. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta al empezar a hacer planes de direccionamiento para ISPs, no solo en España, sino en otras partes del mundo, que los /32 en la mayoría de los casos, para un ISP, para una empresa, etcétera, etcétera, más que suficiente, pero en cuanto es un poco grande se queda corto y no te deja hacer una buena estructura de direccionamiento. Y además hay un mecanismo de transición que veremos luego que tampoco te ayuda, ¿vale? Con lo cual estamos tanteando, ya hemos hablado con la comunidad en la última reunión de RIPE, en mayo del año pasado, mayo de este año en Ámsterdam, para espera que te lo doy, ups, ahí está, para que podamos, para que la comunidad acepte esta propuesta política y creemos que se va a aceptar. Entonces, insisto, la idea es que en lugar de, sin justificar, darte un /32, si tú quieres un /31 te lo darían, hasta un /29 sin justificar. Pero en el momento en que necesites más, ya tienes que justificar como diciendo, mira, este es mi plan de direccionamiento. Tengo tantos clientes y por tanto necesito un /48 para este número de clientes y mi estructura de direccionamiento no me permite hacerlo de otra manera
mejor, es decir, de verdad, en lugar de un /29 necesito un /27, pues bueno, te lo tendrán que dar. Cuesta un poco, pero se justifica. Es muchísimo más fácil justificar ante RIPE las peticiones IPv6 que, desde luego, ni una sola petición de una sola IPv4 hoy en día. ¿Ok? Bueno, sí. Una pregunta por ahí. Voy contando mientras otro detalle. Las empresas que se conectan directamente con su propio direccionamiento, en lugar de un /32, por defecto reciben un /48. También, si justifican más, reciben más. ¿Ok? Es decir, que /32 es para los que son LIRs, para los que son ISPs, para las empresas que se conectan directamente sería un /48. Dime. Sí, que no entiendo, igual he entrado tarde, el /32, ¿de dónde se da? ¿Del Interface ID? No, el /32, los bits siempre empiezan a contarse por la izquierda, ¿vale? Con lo cual, si te fijas en que tengo ahí 001, eso sería un /3. Si le añadimos 45 bits sería un /48. Y el /48 es lo que decíamos que se entrega a cada sitio final. Bueno, pues lo que RIPE te da es un punto intermedio más o menos, que es un /32. No está marcado ahí, porque además es una política que puede cambiar, por eso no se marca, digamos. Entonces el /32 es, si no justificas más necesidad, RIPE hoy en día como ISP te daría un /32 y quizás, si se aprueba la propuesta política que estamos haciendo, podrías llegar sin justificar hasta un /29. ¿Ok? Esos son para la gestión de tu plan de direccionamiento. Por ejemplo, si te dan un /32 y, como decía ahora, tienes una agregación tal que te permite optimizar tu red, dispondrías de 50.000 /48 para 50.000 clientes. Si en lugar de 50.000 clientes tienes 100.000, en lugar de un /32 estás justificándole a RIPE que necesitas un /31 y así sucesivamente. ¿Ok? Parece un cambio muy importante respecto a IPv4, pero sin embargo en IPv4 estamos haciendo lo mismo. Lo que pasa es que en IPv4 hablamos de direcciones, aquí hablamos de subredes. Aquí ya no hablamos más de a cada cliente una dirección, a cada cliente una subred /48, que a su vez se puede subdividir. ¿Ok? Bueno, fijaros además en lo que he dicho antes del 001. Dado que ahora mismo hemos fijado los 3 primeros bits en ese valor, eso quiere decir que con ese valor tenemos, esto se ha hecho un cálculo, Tony Hein concretamente, que trabaja para Cisco, ha hecho un cálculo hace años, y el cálculo dice que si para cada posible habitante de la Tierra le diéramos su /48, ojo, no para cada hogar, sino para cada habitante, cada persona que vive en una familia, le diéramos su /48, tendríamos IPv6 para los próximos 480 años. Y eso solamente teniendo el 001. Imaginaros que, bueno, sí, el hombre es el animal que se equivoca siempre 2 veces con la misma piedra, pero 7 veces, es decir, que nos equivoquemos 7 veces en hacerlo mal ya sería muy gordo, ¿no? Entonces, realmente el pensar que hay que racanear con IPv6 no tiene ningún sentido. Es decir, una pregunta mucho más básica. ¿Alguno de los que están aquí cree que dentro de 50 o 100 años vamos a seguir utilizando IP como lo conocemos hoy? Ninguno. Es imposible. Es que es imposible. Es que vamos a tener otros requerimientos que no van a ser agotamiento de direcciones de nuevo antes que agotemos las direcciones para tener que cambiar realmente de protocolos. A lo mejor le seguiremos llamando IP, pero quizás sea una cosa totalmente diferente, ¿no? Pregunta típica. ¿Qué fue de IPv5? Bueno, pues cuando se empezó a trabajar en el desarrollo del nuevo protocolo de Internet, a cada candidatura se le daba un número. El número 5 no se le dio una candidatura para el IPNG, sino que se le dio al primer intento de protocolo de streaming, no tenía nada que ver. Entonces, para no confundirlo, no se utilizó. IPv6, en realidad, se llamaba inicialmente la propuesta SIP, que no tiene nada que ver con el SIP que utilizamos hoy, sino que viene de Simple IP. Y eso evolucionó luego a Simple IP Plus y fue el que fue aceptado, que hoy es IPv6. ¿Ok? Había una candidatura que se llamaba CATNIP, que era una mezcla entre IP e IPX, que obviamente no fue bien acogida, pero sí es verdad que de las otras candidaturas todas contribuyeron de algún modo al desarrollo de SIP-P.
¿ok? Había otra que se llamaba Tuba, que tenía el número 10, perdón, el número 9, y había otra, pues que el autor se empeñó en que tuviese su nombre el protocolo y se llamaba PIP porque es Paul IP, ¿ok? El tío se llamaba Paul y quería que su nombre estuviese en el protocolo. Como de todos modos no tuvo éxito su candidatura, pues ahí se ha quedado. Pero bueno, es una curiosidad, para que veáis hasta qué punto en IETF pues hay a veces detalles de este tipo, ¿no? Bueno, entramos en aspectos ya cada vez más técnicos. Formato de la cabecera. Bueno, muchos de vosotros estaréis familiarizados con esta nomenclatura de RFC. Voy a explicar un poco en qué consiste para que a lo largo de las diapositivas, que vais a ver que hay muchos RFCs, pues tengáis un poco una idea, ¿no? La intención es que voy a poner los RFCs más representativos, más importantes, para que os sea fácil, si queréis profundizar en algo, acudir a ese documento y leerlo. En general, yo pienso que los operadores no tienen necesidad de bajar ese nivel, aunque por curiosidad pues es interesante, ¿no? Y desde luego os ayudará a entender mejor las cosas. Si fueseis desarrolladores de una pila o de algo muy a bajo nivel, sí que tendríais que saber esto de memoria casi, ¿no? Al dedillo, obviamente, porque ahí os explica hasta el más mínimo bit, digamos. El IETF, el Internet Engineering Task Force, que es el organismo que se ocupa de la estandarización de todos los protocolos de Internet, tiene un procedimiento de funcionamiento que consiste en que la membresía no es formal, no hay que pagar una cantidad para participar, como es el caso de IEEE. Básicamente hay unas áreas de actividad, por ejemplo, hay el área de Internet, el área de seguridad, el área de routing, el área de operaciones, el área de aplicaciones de tiempo real, etcétera, etcétera. Y dentro de cada área hay una serie de grupos de trabajo. Por ejemplo, las operaciones de IPv6 están dentro del área de operaciones de un grupo de trabajo que se llama V6 Ops. ¿Ok? Imaginaros que yo soy miembro de la comunidad, entre comillas, en el sentido de que quiero contribuir, para lo cual simplemente basta con que me suscriba a la lista de correo del grupo o grupos de trabajo en los que quiero participar, y si tengo una idea de algo que se puede mejorar o descubro un problema con un protocolo o un problema nuevo en la red, pues puedo escribir lo que llamamos un ID, un Internet Draft, un borrador de Internet, que en principio sería un borrador de Internet a título individual. Pueden ser varios coautores, pero al documento se hace referencia como documento individual, Individual Internet Draft, y ese documento lo envío a través de un sistema de, digamos, postulación en el sistema de IETF, y además se envía un enlace a la lista para que la gente pueda comentarlo, proporcionar contribuciones, etcétera. Y si el grupo de trabajo considera en un momento dado que ese documento viene en una primera versión o tras X revisiones, que por cierto hay documentos que a veces tienen apenas 3 o 4 revisiones, pero hay otros, por ejemplo de HCP, que tuvo como 50 y tantas revisiones. Imaginaros el trabajo de varios años, ¿ok? No son cosas sencillas. Entonces, una vez que el documento, el grupo de trabajo decide, pues parece que esto es interesante, tiene razón este tío, vamos a hacerle caso, ese documento es adoptado por el grupo de trabajo y ya no es un documento individual, sino que pasa a ser un Working Group Item. ¿Ok? Ese Working Group Item puede tener sucesivas revisiones, y cuando el grupo de trabajo considera que es estable y que es candidato a ser un protocolo, pasa a una última revisión del IESG, que es el comité, digamos, directivo del IETF, y entonces puede convertirse en RFC. RFC significa Request for Comments, petición de comentarios, es decir, que todavía está sujeto a cambios, pero normal es que todos los fabricantes implementan en su software, en su hardware, RFCs. Algunos incluso, a veces para ayudar a probar si las cosas que estamos estandarizando son coherentes, incluso implementan drafts. Pero un draft no puede considerarse un estándar, mientras que un RFC sí. Hay un paso adicional que sería un STD. Ese sería el verdadero estándar, pero es un paso puramente administrativo. Básicamente lo que ocurre es que lo que pedimos en IETF es que cuando un RFC está desplegado durante un mínimo, no sé si son 2 o 3 años, en la red de forma interoperable y se demuestra que ha sido ampliamente desplegado, entonces podemos hacer una petición que, como veis, es un trámite administrativo, es decir, oye, que de verdad que está utilizándose, que funciona, que no hay ningún problema. Y entonces pasaría a ser un STD.
No perdemos el tiempo, nos faltan ciclos de trabajo para poder contribuir, pues con menos motivo contribuimos en una parte administrativa. Entonces, muchos protocolos que utilizamos hoy en día, protocolos de correo, protocolos de MPLS, que os sonará a todos, que se está utilizando en todas las redes hoy en día, no son STDs, son RFCs. De hecho, estamos pensando en retirar el nivel de STD y que sea RFC el verdadero paso final, digamos. ¿Ok? Bueno, pues es un poco por explicaros cómo funciona IETF. Un detalle más, y es que la contribución fundamentalmente se hace a través de listas de correo y se busca no que un documento se apruebe por mayoría, sino por consenso. Es decir, si en una lista de correo se dice última llamada para el documento, ¿alguna objeción? Si no hay una objeción que sea razonable para que ese documento no pase al último nivel, ese documento se convierte en estándar. Hay varios tipos de documentos, no voy a entrar en tanto detalle, ¿vale? Pero la idea es, no es algo que las compañías, las grandes compañías, porque no participamos como compañías en IETF, sino como individuos, no es algo que las compañías puedan tener una forma de llevar adelante sus estándares de forma más fácil que una pequeña compañía, sino que realmente se busca intentar que haya un consenso y los co-chairs van a medir que realmente si hay una objeción, esa objeción no sea una tontería y no tenga sentido por esa objeción pararlo o al revés. Que pueda haber todo el grupo a favor de sacar un documento adelante y hay una sola persona que objeta, pero con algo que técnicamente dice tiene razón. Por mucho que no nos guste, si objetivamente está claro que tiene razón, o a veces subjetivamente en función de cómo lo vean los chairs, que por eso además suele haber no solamente un chair de cada grupo de trabajo, sino mínimo 2, a veces hasta 3. ¿Ok? Y además hay un sistema de apelaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, también hacemos reuniones, 3 reuniones al año en diferentes sitios. La última ha sido en Quebec en el mes de julio y la siguiente va a ser en Taipei en noviembre. Lo que pasa es que esas reuniones no son realmente donde se mide el consenso, se miden las listas. Las reuniones son más para facilitar el hablar cara a cara, más el trabajo de pasillo que decimos muchas veces, ¿no? Es decir, que en realidad, de hecho he conocido en Quebec a una persona de Cisco que tiene un montón de documentos, que es chair, bueno, o co-chair de un grupo de trabajo y después de 10 años contribuyendo es la primera vez que asistía a un evento de IETF. O sea, hasta ese punto se puede no participar en las reuniones, pero sin embargo estar contribuyendo a IETF. Bueno, pues este documento es el que describe los cambios principales entre IPv4 y IPv6 y, por tanto, el que describe las diferencias en la cabecera. Esta sería la cabecera IPv4, que sabéis todos que tiene 20 bytes y puede tener hasta 40 bytes de opciones. Por tanto, es una cabecera de longitud variable, puede ir de 20 a 60 bytes. Y bueno, en la diapositiva veis que tiene una serie de campos que he pintado en amarillo y otros en rojo. Los que están en amarillo son los que van a cambiar en la cabecera IPv6. Y los que están en rojo son los que desaparecen en la cabecera IPv6, que concretamente es esta. Una advertencia importante nada más empezar. Fijaros que hay 2 líneas de 32 bits en color verde. Y además hemos comentado ya antes que los 128 bits en realidad se comportan como 2 bloques de 64 bits cada uno. Lo pinto así simplemente por no tener que poner una cabecera mucho más ancha y letra más pequeña, pero lo suyo es entenderlo como líneas de 64 bits. Es decir, en una cabecera IPv6 habría 5 bloques de 64 bits cada uno. ¿Veis todos esos 5 bloques? 2 líneas de 32 bits, primer bloque. Dirección fuente, 2 bloques. Dirección destino, 2 bloques más. 64 bits. Eso es importante porque una de las primeras cosas que hicimos fue, si queremos simplificar la cabecera, hacer más eficaz su procesado, lo que tenemos que hacer es facilitar cómo lo hacen los chips. Y cuando estábamos cocinando IPv6, ya vimos que en la cocina de los fabricantes de chips ya tenían procesadores que como mínimo tenían registros de 64 bits. 64 bits para nosotros en los procesadores es algo que parece que es de ahora, ¿no? Pero los registros normalmente han ido siempre un paso por delante. Cuando teníamos CPUs de 32 bits ya tenían registros de 64 y de 128 bits y así sucesivamente. Entonces, vimos eso como oportunidad para mejorar tanto el procesado por hardware como por software. Por eso todos los campos en la cabecera están alineados a 64 bits. Eso explica también el por qué, en lugar de
si con 64 bits era suficiente, en lugar de poner 64 y, por ejemplo, 40 bits, ¿por qué ponemos 64 más 64, etcétera, etcétera? Es decir, hay muchos motivos, pero están todos muy entrelazados. Bueno, primera cosa que observamos es que la cabecera IPv4 tiene 12 campos, 13 si contamos las opciones, y la cabecera IPv6 tiene tan solo 8 campos. Y en lugar de ser una cabecera de longitud variable, es una cabecera que tiene una longitud fija, sí que es más grande que la cabecera más pequeña IPv4, pero es lógico porque las direcciones ocupan 4 veces. Es decir, en lugar de 32 bits tenemos 128 bits en el origen y en el destino. Si miramos a los campos de la cabecera, tenemos versión, mismo significado, solo que en lugar del valor 4 va a tener el valor 6. Class of Traffic os puede parecer nuevo. En IPv4 es exactamente el mismo contenido y lo único que hemos hecho es cambiarle el nombre a un nombre más coherente con su función. En IPv4 se llama Type of Service, TOS. ¿Okay? No cambia la funcionalidad, es solamente un cambio de nombre. Flow Label, lo he comentado antes, es un campo de 20 bits que sí que es nuevo y que permitirá, lo estamos terminando de estandarizar ahora, hacer otras capas, mecanismos de calidad de servicio que miran a estos bits o que cambian estos bits. Payload Length. Aquí realmente se llama Payload Length porque realmente es la longitud de la carga, no de la cabecera. En IPv4, dado que la cabecera es de longitud variable, tenemos que contar la longitud de la propia cabecera. Pero en IPv6, si ya sabemos que son 40 bytes fijos, ¿para qué lo vamos a contar de nuevo? ¿Okay? Luego solo contamos lo que viene detrás. En Next Header, siguiente cabecera, es equivalente a las opciones que teníamos en IPv4 y vamos a ver ahora cómo lo utilizamos. Hop Limit, a todos os sonará que el TTL, el famoso Time to Live, tiempo de vida, en realidad no está contando tiempo. En IPv4 está contando saltos, pues ¿por qué no llamarlo por su propio nombre? Entonces es el mismo valor, el mismo contenido que tenemos hoy en día en IPv4, pero le damos un nombre más apropiado, que es límite de saltos. Y bueno, por supuesto la dirección fuente y la dirección destino. Dos cambios importantes. No tenemos checksum. No tiene sentido en IPv6 si las redes ofrecen mejores prestaciones, si las redes de alguna manera están sujetas a menos errores, estar haciendo checksum varias veces en diferentes capas sobre los mismos datos. Por ejemplo, hacemos checksum en PPP, hacemos checksum en Frame Relay, en ATM, en MPLS, etcétera, etcétera. No tiene ningún sentido volver a hacerlo en la cabecera. Es repetir lo mismo varias veces, ¿para qué? Y además descargamos esa funcionalidad también aparte de las máquinas de la red. Fragmentación. En la cabecera IPv4 había 3 campos destinados a permitir el fragmentado y el reensamblado de los paquetes, porque esto se hacía incluso en cualquier punto de la red. En IPv6 esto no existe. La fragmentación ya no la hace el camino, sino que la hacen el origen y el destino exclusivamente. De tal forma que, de nuevo, hemos descargado de una tarea a los equipos de la red. He dicho antes, una de las principales búsquedas por mejorar la cabecera era simplificarla, pero simplificar al mismo tiempo el proceso en la red también, ¿no? Hacerlo más eficaz. De algún modo lo que logramos es que, dado que todas las cosas se hacen solamente en origen y en destino, o casi todas las cosas, porque sí que hay algunas cabeceras que se procesan salto a salto, aunque son raras y no es habitual que se usen, lo que estamos consiguiendo es que haya más prestaciones desde el punto de vista de que los routers, si solo procesan IPv6, están haciendo la funcionalidad realmente para la que han sido diseñados, que es decidir por dónde, es decir, enrutar y reenviar el tráfico y nada más. No tienen que mirar dentro de los paquetes. No es su misión. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se hace la fragmentación? Por entenderlo de una forma sencilla. Imaginaros que yo envío tráfico de A a B. A y B son host origen y host destino. Y en un punto del camino, un router dice, ahí va, este tamaño de transmisión que estoy utilizando, este MTU, este tamaño de paquete, no cabe por el siguiente enlace. Pues entonces, básicamente, ese router lo que hace es devolver el paquete, en realidad devuelve un error, un mensaje de error ICMP, que dice packet too big, paquete demasiado grande.
y te da una indicación de cuánto es el valor adecuado para pasar por ese enlace. Inconveniente, pues que ese paquete que va desde A a B, la primera vez que hace ese tránsito, va a ser devuelto. Ventaja, en la cabecera IPv4, la fragmentación, aunque no se utilizase, estaban ahí siempre esos 3 campos. Como además se supone que las redes cada vez tienen más capacidad de enviar paquetes más grandes, cada vez este tipo de errores se va a producir menos. Luego, a la larga, mirando hacia el futuro, esto cada vez es más eficaz. ¿Ok? No estamos sujetos a algo que dentro de unos años en IPv4 ya no se usa porque nunca se fragmenta y sin embargo está siempre ahí. Bueno, como resumen yo creo que lo he dicho todo, así que me lo voy a saltar. Cabeceras de extensión. Fijaros, el ejemplo de arriba del todo es una transmisión típica de TCP. Yo lo que tengo es la cabecera básica IPv6 y en la cabecera básica el campo siguiente cabecera va a apuntar a la cabecera TCP, que a su vez contiene los datos. Hasta ahí nada nuevo. ¿De acuerdo? Ejemplo de abajo. Imaginaros que yo quiero utilizar IPsec extremo a extremo. Lo que tengo es la cabecera básica, el campo siguiente cabecera apunta a la cabecera IPsec. Pero además he tenido tan mala suerte que en este caso tengo que fragmentar. Entonces lo que hago es que después de la cabecera de seguridad tengo apuntando a ella la cabecera de fragmentación. Y a su vez esta va a la TCP. Es como una cadena. Y en una cadena cuando se nos queda corta, ¿qué hacemos? Abrimos un eslabón y ponemos otro. Pues exactamente igual, con ese mecanismo podemos extender aquello que he hablado antes de extensibilidad del protocolo. Hoy en día, y quizás durante algunos años, no necesitamos extenderlo, pero no sabemos si en el futuro lo necesitamos extender. Es decir, hemos tenido esa previsión de que si yo mañana necesito utilizar una aplicación tan sofisticada que necesita una nueva extensión, yo voy a utilizar esa aplicación entre tu ordenador y el mío, y lo que básicamente hacemos es que instalamos en ambos ordenadores esa aplicación actualizará la pila y listo. Los saltos que estén en el camino no hay que tocarlos, cosa que en IPv4 sí que habría que hacer. Es decir, habría que, como decía antes, apagar la red hoy a las 4 o a las 12 o a la hora que sea, ponernos todos de acuerdo, actualizar las máquinas y encender. ¿Por qué? Porque si entre medias de nosotros dos hay 2 routers de 1 o de 2 ISPs diferentes, no me basta con actualizar esos routers. Porque el camino hoy es este, pero mañana puede romperse este enlace y mi tráfico ir por aquí o por allí. Con lo cual, para hacer una actualización en la red en IPv4 hoy en día, necesitamos actualizar absolutamente toda la red. Por eso no podemos ampliar IPv4 y por eso necesitamos un nuevo protocolo. ¿Ok? Con IPv6 esto no ocurre en general. Podría darse, pero es muy raro y por la forma en que funciona el proceso de estandarización, los grandes fabricantes, aunque en IETF no participamos como entidades, pero sí que es verdad que van a IETF muchos más empleados de Cisco que de Consulintel, con lo cual, a la hora de alcanzar consenso, algo más de peso tienen. Entonces, un fabricante no va a permitir la estandarización de una cabecera salto a salto porque le perjudica, porque le implica diseñar nuevo hardware. Y eso tiene un coste y un tiempo, con lo cual se haría de otras formas, ¿no? Bueno, las cabeceras de extensión que hay ahora mismo definidas, no me voy a entretener, son básicamente las mismas que las opciones que tenemos en IPv4. Es decir, que aquí tampoco tenemos nada nuevo. Seguimos profundizando en detalles más técnicos de IPv6. A la derecha, según miramos a la pantalla, tenemos lo que serían los 5 bloques de construcción de IPv4. Suponiendo que tengamos una tarjeta de Ethernet o una Wi-Fi que se comportan igual, tendríamos el bloque Ethernet, el bloque IPv4 en este caso, el ARP. Por otro lado tendríamos el soporte de multicast en el caso de que lo haya, que sería IGMP y por supuesto ICMP. Al tener ARP tenemos soporte de broadcast y por supuesto si hay soporte multicast pues también hay soporte, o sea si está IGMP también hay soporte de multicast. ¿Ok? Ahora si miramos a la izquierda, los bloques de construcción en el caso de IPv6 son solamente 3. Aunque tengo un bloque ahí que parece que tiene 2 bloques, esos 2 bloques están íntimamente ligados. Básicamente lo que ocurre es que tengo Ethernet al mismo nivel, IPv6 al mismo nivel que IPv4 e ICMP que tiene, además de las funcionalidades de ICMP,
las funcionalidades equivalentes de ARP, fijaros que lo que llamamos ND está en el mismo color que ARP. ND significa Neighbor Discovery, descubrimiento de vecindario. A veces se escribe también NDP, Neighbor Discovery Protocol. Y luego tenemos MLD, que es el Multi-Listener Discovery, que es el equivalente a soporte multicast con IGMP. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Que Neighbor Discovery no funciona con broadcast, sino que funciona con multicast. Con lo cual, por eso digo que no son dos bloques separables. Y por eso, además, hay que entender que el soporte multicast es algo, de alguna manera, nativo en IPv6, porque es que es la base de su protocolo. Es decir, IPv6 sin multicast no funciona. ¿Ok? Por supuesto, eso implica que como no tengo ARP, no tengo soporte de broadcast. Pero no me hace falta. No me hace falta porque si yo necesito realmente hacer un broadcast o el equivalente a un broadcast, haría un multicast a todos los nodos. Y la funcionalidad es equivalente. Lo que pasa es que evito una inundación innecesaria de las redes. Un flooding. ¿Ok? Direccionamiento y encaminado. Bueno, es obvio que intentar representar las direcciones IPv4 con numeración decimal, intentar representar las direcciones IPv6 con numeración decimal como hacemos con IPv4 implicaría números bastante largos, ¿no? Es decir, que sería bastante engorroso. Por eso decidimos representar IPv6 en hexadecimal. Lo que hacemos entonces es que tenemos 8 bloques de 16 bits cada uno, que son 4 dígitos hexadecimales, separados cada uno de esos 8 bloques por 2 puntos. Por ejemplo, 2001 está claro que son 16 bits. 2001, 2 puntos, 0 db8, y fijaros que el 0 a la izquierda lo puedo omitir. ¿Esos serían cuántos bits? Fácil. Si un bloque son 16, 2 bloques son 32, ¿no? Bueno, pues entonces eso sería precisamente lo que se llama un barra 32. Es decir, cuando ponemos el barra 32, igual que en IPv4, el número detrás de la barra sí que es decimal. Es decir, hacemos una mezcla de hexadecimal con decimal ahí, ¿no? Una cosa un poco rara, pero es porque es más fácil de ver el número de bits en decimal para nosotros. Entonces eso viene de la notación CIDR, de Classless Interdomain Routing. Eso no ha cambiado. ¿Ok? De hecho, este bloque, 2001, 2 puntos db8, que es un barra 32, es un bloque o un prefijo especial. Es un prefijo que no puede circular en Internet. De hecho, tiene que estar filtrado en el router de borde y es lo que se llama el prefijo de documentación. Es decir, es el prefijo válido para hacer esto, un ejemplo, para hacer un documento, para enseñar, para tener un modelo. ¿Ok? Entonces, cuando hagamos ejemplos hay que acostumbrarse a utilizar este prefijo para los ejemplos. Bien, como he dicho que los ceros a la izquierda se pueden omitir, ya habéis visto que también escribo, en lugar de 00FF, escribo FF a secas y así sucesivamente con el resto. Formato comprimido. La siguiente dirección que tenéis ahí, FF01, 2.0, 2.0, 2.0 y así sucesivamente hasta 2.43, yo ya sé, porque estoy acostumbrado y poquito a poco iréis acostumbrándoos a que es una dirección multicast, porque empieza por FF. Lo que os quiero enseñar con esa dirección es que, fijaros que tiene muchos ceros consecutivos. Bueno, pues el formato comprimido es precisamente una forma de evitar escribir tantos ceros consecutivos y poner en su lugar 2 puntos, 2 puntos. El 2 puntos, 2 puntos solo se puede utilizar una vez en cada dirección. No es obligatorio, hay quien prefiere escribir las direcciones con todos sus dígitos, eso es cada uno. Los sistemas operativos a veces comprimen las direcciones y a veces no, dependerá de cada fabricante. No es algo que vayáis a tener que hacer vosotros a mano normalmente, porque son cosas que hacen las propias pilas o la interfaz gráfica de la pila. Pero para que entendáis, pues eso, que si tenemos una serie de bits consecutivos y solo una vez lo podemos comprimir. ¿Por qué solo una vez? Porque yo no digo cuántos bits comprimo. Luego, si lo hago varias veces, no sabría luego descomprimir. No tendría un camino de vuelta, digamos. En el caso de FF01, 2 puntos, 2 puntos 43,
Ese ejemplo es además bastante sencillo porque fijaros, FF01 son 16 bits. 43, en realidad es 0043, son también 16 bits, ¿correcto? Luego tenemos 32 bits. Si la dirección IPv6 tiene 128 bits, como ya he escrito 32, me quedan 96, es decir, ya sé que hay 96 bits 0. ¿Ok? Suena raro, pero es relativamente fácil de acostumbrarse. Es decir, nos choca por las costumbres que tenemos. Insisto, muchas de estas cosas que vamos a ver en IPv6 es más el cambio que en realidad el que sea complicado. Direcciones compatibles. Vais a ver en las diapositivas que a veces pongo unas notas o entre paréntesis en color rojo normalmente desaprobadas. En IETF nos equivocamos, como todo el mundo. En IETF a veces hacemos estándares que luego decimos, ahí va, esto que parecía tan buena idea es una metedura de pata. Bueno, pues en el caso de las direcciones compatibles, que si os fijáis es poner 96 bits de 0 y luego la dirección de 32 bits IPv4 con notación decimal, nos dimos cuenta de que esto generaba ciertos problemas en las aplicaciones y al final decidimos que era mejor retirarlo del estándar. ¿Por qué lo cuento? Pues porque lo vais a encontrar en las pilas. No todas las pilas van retirando las cosas al tiempo que los estándares van saliendo. Con lo cual, si lo veis, para que sepáis que aunque esté ahí, no lo uséis. Porque si lo usáis hoy, en una versión de la pila mañana no os va a funcionar y a lo mejor estáis diseñando una aplicación, escribiendo algo que va a dejar de funcionar por utilizar una cosa que no se debería de haber usado. ¿Ok? De forma similar, las direcciones mapeadas, en lugar de 96 bits, tienen antes de la dirección IPv4 tienen 16 bits todo unos, FFFF, y luego todo ceros. Estas no están desaprobadas, sigue siendo parte del estándar, pero mi recomendación es que tampoco se use. Eso es una recomendación personal por la sencilla razón de que ya se ha discutido varias veces en IETF que esto también crea problemas y al final va a acabar ocurriendo que tardará 2 años, tardará 5, pero se van a quitar. Cuando esas discusiones son recurrentes, al final las cosas caen. ¿Ok? Bueno, la otra cuestión es las URLs. Dado que utilizamos el 2 puntos como separador de puertos y ahora también para separar los bloques de 16 bits, eso puede conllevar a cierta confusión. Y para evitarlo es obligatorio que cuando escribamos direcciones literales en URLs y cosas parecidas, tienen que ir encerradas entre corchetes. Con lo cual se diferencia perfectamente una cosa de la otra. Mi recomendación, no utilicéis nunca direcciones, ni en IPv4 ni en IPv6. Y sonará chino lo que estoy diciendo, pero es que es bastante lógico. Antes ya he hecho un comentario al respecto. Si en aplicaciones tenemos direcciones empotradas, para empezar nos pueden renumerar la red, la aplicación deja de funcionar, pero además si las direcciones son IPv4 no va a funcionar con IPv6, de cajón de madera de pino. Si tenemos nombres y llamamos en la aplicación a librerías de resolución de nombres, es decir, de resolución de DNS, las librerías nuevas van a resolver tanto IPv4 como IPv6 automáticamente, con lo cual la aplicación va a funcionar de una forma sencilla o con cambios menores en ambos tipos de redes. ¿Ok? Entonces es muy importante, nos choca mucho. Alguien me podría decir, bueno, pero yo estoy poniendo en marcha un piloto, quiero probar con direcciones porque no quiero todavía darlo de alta en el DNS. Bueno, pues hombre, si es un piloto a lo mejor te interesa poner un DNS para que juegues también con DNS. Pero si te empeñas en no poner un DNS, pues edítate la tabla tchost, mete a mano los nombres y las direcciones y las replicas en las diferentes máquinas del piloto y te ahorras equivocarte, porque te vas a equivocar al principio. Es decir, si nos equivocamos con direcciones IPv4, con direcciones IPv6 nos vamos a equivocar más, porque son más difíciles de escribir y de recordar. Los nombres es muy fácil recordar nombres, poner nombres amistosos y por tanto no equivocarse al escribirlos. ¿Ok? Entonces, bueno. Esto también es importante y lo veremos luego porque la transición se basa en DNS. Si no tenemos nombres y tenemos direcciones, la transición no funciona. Entonces esto es fundamental y lo veremos también esta tarde. Tipos de direcciones. Bueno, vamos a empezar por multicast. Todo el mundo sabe lo que es multicast, o voy a asumir, si alguno no sabe lo que es multicast, todo el mundo lo sabe. Bueno, pues multicast, no hay diferencia entre lo que es el concepto de direcciones en IPv4 multicast con IPv6 multicast. Ninguna diferencia. Ahora, Anycast. ¿Cuántos de los que estáis aquí sabéis lo que es Anycast? 3 manos veo, 2 incluso, 3, bueno, sí, 3, 4 manos.
En ICAST es algo que sin darnos cuenta estamos utilizando en algunas ocasiones. Y hay un ejemplo muy, muy evidente. Los servidores DNS. El protocolo DNS tiene un límite, que es que los paquetes UDP de 512 bytes, por tanto, solamente caben 13 servidores raíz. Hace ya varios años que nos dimos cuenta de que 13 servidores raíz eran relativamente escasos y, sobre todo con el crecimiento de Internet, implicaba que si yo tengo un root server en Los Ángeles, para llegar a él desde España, pues como que hay un retardo que podría evitarse si tuviese, entre comillas, una copia del root server aquí. De hecho, hay una copia de algunos root servers en Barcelona y hay otras copias en Madrid, en Spanix y en Catnix, en los puntos de intercambio. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues el primer paso, obviamente, es que el contenido de esas copias se sincronice de alguna manera. Eso es un tema que sabéis que es fácil de resolver, o más o menos fácil de resolver, la sincronización de contenidos. ¿Ok? Pero el siguiente problema es cómo hacemos para que los clientes de esos root servers no se den cuenta de que son copias y además de que sea algo automático. Pues la solución es, aunque parezca que sea contradictorio y que sea prohibido, poner las mismas direcciones IP a todas las máquinas que son copias. ¿Qué ocurre? Que entonces tenemos que hacer una trampa con los protocolos de routing, fundamentalmente con BGP, para decir que solo nos anuncien la que esté más cerca. Con lo cual, si la copia en ICAST de Madrid o de Barcelona están vivas, en función del routing de nuestros proveedores iremos a una o a otra. Si vamos a la de Madrid y por lo que sea cae, automáticamente iríamos a la de Barcelona. Y si a su vez cae, iríamos a la de Ámsterdam, a la de Hong Kong, etcétera, etcétera. Lo que pille más cerca en función de lo que topológicamente sea la distribución de la red. Es decir, no es una cercanía obviamente geográfica, sino topológicamente. Bueno, pues esto se inventó originalmente para IPv6 y luego se hizo una trampa para que también funcionara con IPv4, que básicamente está hecho a base de routing solamente. En IPv6, además, los servidores también tienen una información para decidir si las direcciones son solamente normales, es decir, unicast, o si son en ICAST. Las direcciones en ICAST, dado que acabo de decir que los clientes no se tienen que dar cuenta, son direcciones del mismo pool que las unicast, que las habituales. Es decir, que como digo, es algo más desde el punto de vista de servidores y de routing que de clientes. Los clientes no notan la diferencia. ¿Ok? Direcciones unicast. Bueno, pues las direcciones unicast, que son las que habitualmente manejamos todos, el primer, digamos, subgrupo serían el equivalente a las direcciones públicas en IPv4, que en el caso de IPv6 las llamamos globales. Es decir, cuando hablamos de público, dirección pública, ya sabemos que es IPv4, cuando hablemos de global ya sabemos que es IPv6. Por eso se ha dado un nombre diferente. Podríamos haber dicho, vamos a llamarlas también públicas. No, vamos a darle un nombre diferente para de alguna manera también diferenciar el protocolo. ¿Ok? Si ya no hace falta que diga global IPv6. Si digo global ya sé que es IPv6. Si digo pública sé que es IPv4. Por desgracia, algunos fabricantes de sistemas operativos están poniendo también las direcciones globales y las llaman como públicas, con lo cual se mezcla un poco el concepto. Pero bueno, si a vosotros queda claro, es suficiente. Además de las direcciones globales, tenemos un nuevo tipo de direcciones que se llaman direcciones de enlace local. Las direcciones de enlace local o link local, como su propio nombre indica, son direcciones que solo funcionan en un enlace nivel 2. Es decir, está prohibido por los estándares que los routers permitan que atraviesen de un lado al otro. Es decir, se tienen que quedar en el enlace en el que están. Si un router permite que atraviesen, ese router está mal diseñado y no es estándar. ¿Ok? En IPv4 se ha intentado hacer algo similar. Si arrancáis un cliente con DHCP y no hay servidor, veréis que os asigna una dirección 169, nunca recuerdo el resto, pero sé que es 169 algo. Pues esas son las direcciones link local en IPv4. ¿Qué ocurre? Que como es algo añadido y no es obligatorio en la pila
digamos, IPv4 básica, al final no siempre funciona. Entonces, entre máquinas, por ejemplo, Windows, yo a veces lo he utilizado. Cuando estoy en una red, pues me ha pasado una vez, con un compañero en un avión, y obviamente ahí no tenemos ni un hub, ni un router, ni nada, y sin embargo pinchamos un cable de una máquina a la otra, y con link local, sin necesidad de configurarnos las direcciones a mano, podemos enviar ficheros, o lo que sea. Pero muchas veces, entre máquinas de diferentes fabricantes, no hay soporte de link local en otras plataformas, con lo cual no funcionan. Es decir, que no es fiable utilizarlas en IPv4. ¿Ok? Se intentó, creo que de hecho el documento, el RFC, que las implementa en IPv4 es de Microsoft, es decir, que en plataformas Microsoft suelen funcionar, pero en otras no necesariamente. Bien, igual que las link local, intentamos hacer algo parecido, pero para el ámbito de sitio. Es decir, parece que es buena idea tener unas direcciones que solo funcionen en un enlace, pero a su vez las empresas tienen múltiples enlaces. Pues vamos a tener un ámbito que sea mi empresa o la oficina N de mi empresa. Eso es lo que se llama site local o locales de sitio. Decirme ejemplos que vosotros consideraríais que es válido para un sitio. No me refiero a un sitio web, me refiero a un entorno de una red. ¿Cuál sería el ámbito del sitio? 2 o 3 ejemplos. ¿Quién se anima? No oigo nada. Bueno, a ver, me tocará. ¿Una universidad? ¿Es un entorno válido de sitio? Sí, ¿no? Ahora, imaginaros que el administrador de la red decide que en lugar de la universidad sea cada edificio de la universidad. Es válido también. O cada planta de cada edificio. O una universidad que tiene varios campus. ¿Por qué no todos los campus van a ser un solo sitio? Es decir, el concepto de sitio, aunque parezca que sitio sería lo que cuelga de un enlace, pero a veces, ¿el enlace de quién? ¿De la propia organización o del ISP? Luego, como tampoco está claro esa frontera, al final el concepto de sitio es subjetivo. Lo que pasa es que es un concepto con una subjetividad tan sencilla para los humanos que si un empleado nuevo llega a la universidad y le dicen, mira, el concepto de sitio de la universidad es este. En un segundo lo ha entendido, porque el administrador de la red de la universidad le dice al nuevo empleado, mira, para nosotros cada edificio de cada uno de los campus es un sitio. Listo, ya lo he entendido. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien, esa es la idea con la que concebimos este tipo de direcciones. Pues metimos la pata catastróficamente. Porque cuando empezamos a desplegar IPv6 nos dimos cuenta de que nosotros somos lo suficientemente inteligentes, pero los routers y las aplicaciones no. Y esa pequeña subjetividad para ellos es un caos y provocaba que al final hubiese que configurar las cosas a mano. Y eso es lo que queríamos evitar. Con lo cual, para hacer algo que requiere una configuración manual, lo hacemos a propósito con una configuración manual. No hacemos algo que se supone que va a ser automático y que luego hay que hacerlo a mano. ¿Ok? Entonces decidimos desaprobar ese estándar o esa parte del estándar. Bien. Cuando he empezado a hablar de los tipos de direcciones, se me ha olvidado hacer un comentario que es importante para lo que viene a continuación. En IPv4, los estándares dicen que una interfaz está obligada a tener una dirección. No sé si a alguno de vosotros os ha ocurrido con sistemas operativos tipo Windows, por ejemplo, 3.11, a mí me ha pasado, sí, de hace tantos años, efectivamente, que tenía que poner... En algunas de las máquinas pertenecían a 2 redes diferentes y tenía que poner 2 direcciones. ¿Qué ocurría? Que no lo admitía la pila porque no es estándar. Luego me tocaba cargar una copia de la pila para cada dirección. La mayoría de las pilas hoy en día de IPv4 ya soportan múltiples direcciones, pero no hay ninguna obligación por parte de los estándares de hacerlo. Es algo que se ha visto con el tiempo, con la experiencia, que viene bien. En IPv6 es justo al contrario. Un requisito de las pilas es que soporten un número ilimitado de direcciones en cada interfaz. El límite al final lo ponen las propias compilaciones de los sistemas operativos de las pilas. En los